a hablar acá de lo que es la observación y registro de meteoros. Vamos a, primeramente, a darnos un paseo por lo que es el origen de lo que ocasiona esos destellos de luz que comúnmente llamamos estrellas fugaces, ¿verdad? Pero que no son más que destellos luminosos, trazos luminosos de partículas muy minúsculas durante su ingreso a la atmósfera por su calentamiento y la ionización tanto de su superficie, de la superficie de la partícula, como de la atmósfera circundante a lo que es esa partícula. Por lo tanto, bueno, vamos a comenzar acá. Todo lo que genera los meteoros que vemos lo podemos denominar como materia interplanetaria. ¿Qué es la materia interplanetaria? Son todos los residuos de la formación residuos, fragmentos de la formación del sistema solar, en este caso, donde estamos nosotros, y también de otras cosas que han pasado a lo largo de su evolución. ¿Ok? Fíjense que no es cualquier cosa, aunque nosotros no vemos cotidianamente estrellas fugaces, mucho porque no vemos al cielo, pero sin embargo ocurren y todas las noches se pueden llegar a ver, como les dije hace ratico. Fíjense, acá en la pantalla tengo referido que son 10.000 billones o 10.000 millones de partículas que generan meteoros y que provienen de los cometas. Y solamente 10.000 millones provienen de material asteroidal o de asteroides. ¿Ok? Un millón de veces menor. O sea que es más, son más numerosas las partículas que provienen de los cometas. Los meteoros que vemos los generan las partículas que provienen de los cometas. Esas estadísticas son anuales del ingreso a la Tierra. Y todo ese ingreso de ese material, de los 10.000 billones y los 10.000 millones, tanto de cometas como de asteroides, de esas partículas, generan 200.000 toneladas de materia interplanetaria que cae a nuestro planeta durante el año. Como estamos hablando de cosas ínfimas, de materia muy pequeña, de partículas, hay una medida que se llama micra o micrón. Es una medida de tamaño y que representa una millonésima parte de un metro. Una micra es una millonésima parte de un metro, o lo que es lo mismo, una milésima parte de un milímetro. ¿Ok? ¿Qué tanta materia o qué tantos meteoros caen o vemos? Fíjense que esta página, estos datos los saqué de la página de la IMO, aproximadamente hace media hora, bueno, como una hora, porque ya tenemos media hora en la reunión, donde para el momento se contabilizaban 119 meteoros que se habían registrado en 100 kilómetros cuadrados, ¿ok? O 100 kilómetros, no al cuadrado, sino 100 kilómetros cuadrados, 100%. Aquí están de varios radiantes, ¿ok? Radiantes son de dónde proviene el meteoro, de qué lluvia o de qué flujo de materia interplanetaria proviene el meteoro, la partícula que genera el meteoro al ingresar a la atmósfera. Aquí en la primera son 3 de las Oriónidas del norte, 2 de las monocerótidas, 30 de las fenícidas o de Fénix, 3 de las púpidas, 3 anteliones, ¿ok? Que es otra denominación que se da a la materia interplanetaria, que tiene cierta característica que es distinta a los radiantes. Y 75 esporádicos. Esos 75 esporádicos es materia interplanetaria que genera meteoros al ingresar a la atmósfera, pero que no pertenece a ningún radiante ni a la fracción que representan los anteriores. ¿Ok? Entonces pueden ver que en una noche, hasta ahora, hasta el momento, habían 119 meteoros en 100 kilómetros cuadrados. ¿Ok? O sea que no es cualquier cosa. Son bastantes, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a verlos, a mirar al cielo, y que no todos tampoco los podemos ver, porque son muy altos en la atmósfera donde se suceden, son muy débiles, o el color que generan por su ablación, su destello por el calor, no lo es en una onda electromagnética que no percibe nuestro ojo. Pero son bastantes, la mayoría se contabilizan así muchos porque
también lo toman a través de cámaras, ¿ok? Fíjense, en menos de una noche van 119, o sea, son bastantes. Y eso no es en la Tierra, como le estoy diciendo, es en 100 kilómetros cuadrados que se detectan esos, según los registros. Bueno, toda esa materia interplanetaria que genera los meteoros proviene de las colisiones de los cuerpos celestes, de asteroides, de cometas, de cometas no, de planetesimales, cuando se estaba creando el sistema solar, de los cometas, ¿verdad? En su órbita alrededor del Sol, cuando tienen su perihelio, cuando se aproximan o se alejan del Sol, sus colas crean vastos caminos, vastas autopistas de desechos de materia interplanetaria. Y por las actividades de los cinturones de asteroides, bien sea cuando se estaban formando, ¿verdad? No se terminaron de formar planetas y quedó material, grumos, virutas, partículas por allí, o algunos asteroides que han chocado en sus elementos, en sus momentos, cuando estaban estableciendo sus órbitas. Todo eso genera la materia interplanetaria. Entonces, podemos definir entonces que todo lo que constituye la materia interplanetaria son residuos, ¿ok? Esos residuos los podemos clasificar. ¿Cómo? Los podemos clasificar en polvo, en micrometeoroides, en meteoroides y en asteroides, ¿ok? Vamos a ir a hablar de cada uno de ellos. Y aquí es donde vamos a utilizar la unidad de medida de micra. Primero vamos a hablar del polvo. El polvo son aquellas partículas muy chiquitas, suspendidas, en este caso en nuestra atmósfera, en el aire, pero en el espacio interestelar hay nubes de polvo también, en el espacio en la materia interplanetaria de nuestro sistema solar. Entonces el polvo está constituido por todas aquellas partículas que varían entre 0, son mayores a 0 micrones y menores a 200 micrones, ¿ok? Si nos desplazamos por la cascada que va hacia la derecha, la cascada de números que está allí, entonces hacia la izquierda, perdón, de ustedes, el de la pantalla, vemos que entre 0 y 1 micrones son partículas submicrométricas, se definen así. Entre 1 y 5 micrones son partículas muy finas, que son aquellas que hacen daño por la contaminación ambiental, las que respiramos y se alojan en nuestros pulmones. Por lo menos humo de los vehículos, dióxido de carbono, monóxido de carbono, ácido sulfúrico suspendido, por lo menos los que conocemos aquí en nuestra atmósfera, pero también en el espacio interestelar hay así. Entonces, entre 1 y 5 micrones son partículas muy finas, entre 5 y 10 micrones son partículas finas, y si nos vamos ahora a la derecha, entre 10 y 100 micrones son partículas de polvo, todas son de polvo, muy grandes, y entre 100 y 200 micrones son partículas muy grandes de polvo, son partículas de polvo muy grandes. Vamos a la otra denominación de micrometeoroides. Entonces son las partículas que van creciendo de 200 micrones a 2000 micrones. Y aquí podemos cambiar la nomenclatura. 200 micrones son 0,2 milímetros y 2000 micrones son 2 milímetros, ¿ok? Entonces los meteoroides son aquellas partículas cuyo tamaño oscila entre 0,2 milímetros y 2 milímetros. Después tenemos los meteoroides, que van entre 2 milímetros y 50 metros. Es una gama amplia, ¿ok? Y continuamos con los asteroides o fragmentos de asteroides que van de mayores a 50 metros. Entonces, todos ellos, polvo, micrometeoroides, meteoroides y asteroides, cuando están en el espacio se identifican de esa manera. Usualmente le decimos meteoroides, porque tiene 3 estadios que se generan cuando está en la partícula, cuando está en el espacio, cuando entra a nuestra atmósfera y cuando cae a la superficie, si llega a sobrevivir al ingreso atmosférico. Entonces, ese ingreso atmosférico, esa partícula entra entre 11 y 72, casi 73 kilómetros por segundo, ¿ok? Entonces, cuando está en el espacio, esa partícula, vamos a estandarizarlo, decimos que son meteoroides. Cuando entran a la atmósfera, que se da la traza luminosa, el destello, se llaman meteoros, y si sobrevive al ingreso atmosférico y cae a la Tierra, bien sea partícula, fragmento o entero, se llama meteorito, ¿ok? Cuando físicamente lo podemos tomar porque cayó en la Tierra, sobre la superficie de la Tierra. Una piedrita, por decirlo de esa manera.
Dependiendo del tamaño, entonces, bueno, por lo menos un meteoroide o un asteroide puede ser un bólido, o sea, un meteoro que es un bólido, o si cae también es igualito un meteorito. Avanzamos por aquí. ¿Qué registrar? Entonces, a la hora de registrar, podemos tomar muchos datos, como la hora, la magnitud visual observada, estoy leyendo de izquierda a derecha, el color, la velocidad del meteoro, la traza, la persistencia, el tren, el radiante de cuál proviene y alguna otra observación que observe, alguna otra detalle que observemos, ¿ok? Y que no esté identificado con alguna de estas variables. O sea, la hora puede ser en hora local o hora UTC, ¿ok? Hora universal. De todas maneras, los registros que hacemos inicialmente, después los convertimos si vamos a hacer un reporte internacional. Continuamos por acá, bueno, que registrar la hora en hora local, en este caso de Venezuela, o hora universal. La magnitud de las estrellas de referencia es la magnitud visual. Tenemos que identificar en el cielo, cuando vamos a observar una lluvia de meteoros, qué estrellas van a estar en el cielo al momento de que vamos a observar la lluvia. ¿Y qué vamos a notar de esas estrellas? Vamos a resaltar las magnitudes de las estrellas que vamos a usar como referencia para identificar la magnitud o el brillo del meteoro, para asociarlo. Desde ese punto de vista se estila entre hacer o referir magnitudes enteras y que vayan entre -3 y 3. ¿Ok? Estrellas, por ejemplo, que diga una magnitud que tenga -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. ¿Ok? Por lo menos esa. Puede llegar hasta cuarta, quinta magnitud, depende de la calidad del cielo y la magnitud visual o el male que podemos, la magnitud visual observada a ojo desnudo, es el male, que podamos determinar la estrella más tenue que podamos ver en el cielo. ¿Ok? Puede ser hasta 5. En nuestro observatorio hemos llegado a ver hasta 6,1 magnitud visual. Y después hasta -3, porque la que viene de allí, -4, viene siendo Venus, ¿verdad? Y a partir de allí se consideran bólidos. ¿Ok? Entonces, todo lo que brille más de 4 o -4, se considera bólido. Esta es una carta, espero que la vean bien, que usamos o que compartí en el grupo de la red venezolana para la lluvia de meteoros Leónidas. ¿Ok? En la carta allí, si la identifican, la pueden ver bien. Están allí ciertas estrellas definidas en círculos con su brillo. Podemos ver hacia del centro hacia el este un poquito, Al-Genubi, que es de magnitud 3, era para las Leónidas, ¿ok? Es la punta de la cabeza del león. Al-Genubi era de magnitud 3, Castor del Géminis era de magnitud 2, Pollux también de Géminis era de magnitud 1, Capella de Auriga es de magnitud 0. ¿Qué otro traemos por allí? Canopus es de magnitud -1, Sirio de magnitud -2 y Júpiter estaba de referencia en ese momento en -3. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que ver a la hora para poder registrar las magnitudes. Fíjense, esa noche el cielo iba a estar así para las Leónidas y tenemos que identificar estrellas de referencia con las magnitudes de ellas para que cuando haya un trazo, un avistamiento de un asteroide, saber qué tanto brilló, asociándolo el brillo con el destello del meteoro con el brillo de una estrella. Y así le vamos a poner magnitud visual del meteoro -2 o 0 o 1. Esa es la idea. Tenemos que prepararnos para el registro de una lluvia de meteoros. Bueno, eso con el tiempo se va haciendo uno práctico, ya lo tiene memorizado. Nada más con ver el meteoro sin tener estrellas de referencia, bueno, ya uno más o menos sabe cuál es el brillo. Otra cosa que también registramos, otra variable que registramos mediante observación visual, es el color del meteoro. Cuando se produce el proceso de ingreso a la atmósfera, el meteoro, la superficie del meteoro se calienta por el roce con los gases atmosféricos y eso genera intenso calor que van desde 800, 1000, 2000 grados hasta la temperatura casi del sol.
y eso produce un proceso físico-químico que se llama ablación. En el proceso de ablación es casi como coloquialmente vamos a decirlo, o sea, la superficie del meteoro sufre y se derrite, se fragmenta, se volatiza, ¿ok? Y se ioniza. Incluso, tanto la superficie, las partículas que se desprenden del meteoro, como los gases atmosféricos circundantes que está atravesando el meteoro. Eso genera colores, ese brillo, ese destello genera color y nosotros, nuestro ojo no puede ver todos los colores. Por lo tanto, esta es una tabla del espectro electromagnético visual, la longitud de onda que nosotros podemos ver, que va entre 400 y 800 nanómetros, ¿ok? Específicamente allí está en... Está entre, ¿quién tiene el micrófono abierto, por favor? Gracias. Está entre menos 380 nanómetros para el violeta y 750 nanómetros del otro extremo para el color rojo. Entonces el color morado o las variaciones, el color o los tonos de morado, de azul, de verde, de amarillo, de naranja y de rojo son los que nosotros vemos. Nuestro ojo puede captar. Entonces, en base a eso, venimos con el color de los meteoros. Los meteoros, al sublimarse su materia, al someterse al proceso de ablación, al ionizarse sus partículas y la atmósfera circundante, muy próxima al núcleo meteórico, al meteoro como tal, genera un color. Y ese color es en base a que los elementos, los átomos que componen al meteoro, se ionizan, ¿ok? Y irradian energía y esa energía lumínica se percibe en un color. Claro, vemos lo que podemos detectar en base al espectro electromagnético que puede captar nuestro ojo. Por lo tanto, ahí hay unos ejemplos. El rojo es la combinación de nitrógeno u oxígeno presente en el meteoro o en la atmósfera. El naranja y de naranja a amarillo anaranjado, en esa variación de tono se corresponde al elemento sodio. El verde, verde azulado o aguamarina, un colorcito más común, se asocia con el magnesio, el amarillo con contenidos ferrosos, de hierro, y el violeta con el calcio. Entonces, hasta ahora se ve muy fácil identificarlos, pero no todo es tan sencillo. Aquí ya vamos a ver otro paso que lo complica. Los colores de los meteoros, o los colores que irradia la materia al sobrecargarse de energía, en este caso calórica, varían en color y en tono. Fíjense que a la derecha tenemos la imagen que teníamos anteriormente y a la izquierda tenemos otra imagen con colores o gases ionizados de los elementos que se describen arriba. Entonces están a la derecha oxígeno y nitrógeno, rojo, hierro que es amarillo, naranja, amarillo, calcio que es morado, sodio que es de amarillo a naranja y magnesio que es azul o aguamarina. ¿Ok? Eso es a la derecha. Pero a la izquierda tenemos el calcio en naranja, con tonos de naranja amarillo, el bario en verdoso, el estroncio en rojo, el litio en rojo, un tono de rojo más claro, el sodio en amarillo, el cobre en otro tono de verde y el potasio en un tono claro de morado. Entonces, entre los que están en los círculos, fíjense que el calcio, como lo habíamos visto antes, que da tonos morados, cambia a la izquierda a amarillo-naranja. ¿Ok? Eso depende de la energía que absorbe la materia que se ioniza, la temperatura a la cual se ioniza. ¿Ok? Y eso depende de la longitud del trazo que tanto penetra el meteoro en la atmósfera, ¿verdad? Eso va con el espesor atmosférico y también con la altura a la cual se da ese destello o ese color, ¿ok? Entonces, esas dos variables cambian el color o el tono del meteoro. Por lo tanto, lo que le digo que no era tan fácil así. Sin embargo, el otro es el sodio, que es de amarillo a naranja,
y fíjense que a la derecha y a la izquierda es totalmente amarillo o blanco amarillo, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos en cuanto a los colores de los meteoros? Que son una referencia, ¿ok? No es algo puntual o tácito, ¿ok? Los colores hacen una referencia a los metales que lo están constituyendo o a las partículas de silicatos o alcalinas que constituyen el meteoro. No es tajante, no es definitivo que el color indica un elemento que contiene, ¿ok? Es una referencia solamente. Hay que tener muy en cuenta eso. Vemos por acá otra de las variables que podíamos registrar era muy lento, lento, rápido o muy rápido. Eso se ve con la experiencia. De tanto uno ver meteoros, entonces ya uno tiene referencia como los que son muy rápidos y los que son muy lentos. Y los puntos internos, que sería lento o rápido. Recordemos que los meteoros, las partículas ingresan entre 11 y 73 kilómetros por segundo. Entonces, muy lento sería un meteoro que ronda los 10 kilómetros por segundo. Lento sería uno que ronda unos 20, 30 kilómetros por segundo. Rápido sería uno que ronda los 60 kilómetros por segundo. Y muy rápido, uno que ronda los 70, 80 kilómetros por segundo. ¿Ok? Pero eso lo da la destreza, la experticia de observar suficientes meteoros en el transcurso del tiempo o de varias sesiones de observación. Otra variable que también registramos es la traza o la línea luminosa que deja el meteoro o que dibuja el meteoro. ¿Ok? Y para ello nos valemos de un artilugio con nuestra mano, que es las medidas angulares que podemos hacer del cielo con nuestra mano. Así como aparece en pantalla, el dedo meñique con la extensión del brazo total, ¿verdad? Y si observamos el dedo meñique, es 1 grado aproximadamente. Esos 3 dedos de la mano, índice, medio y anular, extendida la mano igualmente, el brazo, y viéndolos hacia distancia, son 5 grados. El puño representa de punta a punta 10 grados. Los dedos extremos de la mano representan 15 grados en esa posición un poco abiertos, y el meñique y el pulgar totalmente extendidos representan 25 grados. Con eso hay un trazo del meteoro y uno lo mide de una vez con ese artilugio de las manos y más o menos sabe cuánto es el trazo del meteoro en grados, ¿ok? Igualmente la experiencia ya uno lo tiene en la mente, registrado, y bueno, ya uno lo que hace es el meteoro tal, 10 grados, 15 grados, 5 grados, 20 grados, y hay unos que son de punta a punta que son 180 grados, 60 grados, un tercio del cielo. Entonces, bueno, eso para medir las trazas de los meteoros. La persistencia. La persistencia es el trazo humeante que, valga la redundancia, se mantiene o persiste luego del trazo luminoso que dibuja el meteoro. Este es un video, vamos a verlo, le voy a dar clic para que lo veamos, y vamos a ver que el trazo meteórico, el destello de luz, pasa y después queda la estela humeante. Y podemos contar los segundos, cuánto dura. La persistencia, cuando uno la registra en segundos. Por lo tanto, vamos a hacer esa práctica, vamos a ver el video y yo los voy guiando. Primero el trazo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos más o menos duró el trazo humeante. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 por allá. 1, 2, 3, 4. Más o menos 4 segundos. Ok, entonces aquí podemos identificar visualmente lo que es diferenciar el trazo, el destello luminoso que dibuja el trazo o la línea del meteoro,
y la persistencia, que es el rastro humeante que deja el meteoro y se registra en segundos, como lo vimos en este momento. Otra que podemos también registrar es el tren. Cuando un meteoro ingresa, que vemos ese trazo o esa línea que lleva de desplazamiento, a veces el meteoro va a fragmentar, vemos que se fragmenta y los trozos van uno detrás de otro. O desde el principio que lo empezamos a ver, entra fragmentado como en un tren, ¿ok? Se fragmentó apenas chocó con la atmósfera y después van entrando cada uno de los meteoros y va haciendo destellos luminosos, pero perfectamente alineados. Este video muestra esa representación. Fíjense allí al final, queda aproximadamente una separada de la punta, dos, tres la más brillante, cuatro, como cinco fragmentos en esa línea brillante y después hay dos punticos y al final dos punticos más. Ese es un tren de meteoro. Ese fragmentó mientras que lo estábamos viendo. A veces entra, como les dije, ya cuando lo percibimos desde el inicio, viene ya fragmentado el meteoro. Veámoslo nuevamente para que... Usualmente también, en cuanto al tren, hay que tener muy claro o identificar, diferenciar el tren ahorita del tren satelital, ¿verdad? Por lo menos los Starlink, que son más lentos, ¿ok? Y es un tren de artefactos realizados por el hombre, pero lo que sí se puede confundir a veces es con basura espacial. Lo que pasa es que cuando se fragmenta la basura espacial, ¿verdad? No se genera un tren perfectamente, ¿ok? Se fragmenta y se va separando, va creando como un abanico, ¿ok? Un abanico arqueado, pero hacia atrás, ¿ok? Entonces, y es de varios colores, por lo tanto, por los materiales que están constituyendo eso que se está incinerando, que ingresó basura espacial. O sea, que desde ese punto de vista se diferencia lo que es basura espacial de un tren de meteoros, ¿ok? Vamos acá a identificar lo que es un bólido, que es un bólido es de cuando un meteoro brilla a una magnitud igual o mayor a 4, que es el brillo de Venus, el máximo brillo de Venus, de cuarta magnitud. Entonces, bueno, acá tenemos una representación. Fíjense que ese fue un bólido totalmente y como de -12, ¿ok? Que -12 es más o menos el brillo de la luna llena. Entonces veámoslo nuevamente para que vean que ilumina todo el cielo, incluso el borde de la loma esa, de esa montañita. Definitivamente un bólido como de -12. El radiante, que es otro que tenemos que tener muy claro, eso sí, para identificar. El radiante es el origen de la lluvia, ¿ok? Cuando nosotros vamos a observar una lluvia de meteoros, nos identifican que un radiante, la posición del radiante, que es de dónde van a nacer los meteoros, y todos los meteoros que veamos en el cielo, ¿verdad? Tenemos que proyectar su traza o su línea hacia atrás para ver si coincide con el radiante y poder asociar lo que es un meteoro de ese radiante. Aquí por lo menos este es un ejemplo de lo que va a ser la lluvia de las Gemínidas el 14 de diciembre próximo. ¿Ok? Ahí está el más brillante, el punto más brillante, Júpiter. Sobre Júpiter, el tercer punto que es de color verde, sería el radiante de las Gemínidas, ¿ok? Que son como 120 meteoros por hora, ¿sí? ¿Ok? La tasa cenital horaria. Más sin embargo, ese mismo día vamos a tener otras lluvias menores, que van a variar entre 1 y 5 o 3 y 10 meteoros, que son las coma berenícidas, las leónidas minóridas, las oriónidas, equioriónidas, las monocerótidas, las sigma híbridas y las púpidas vélidas, ¿ok? Todos esos radiantes van a estar activos para el momento de ver las gemínidas, que es el 14 de diciembre, la madrugada del 14 de diciembre. Entonces, tenemos que identificar el radiante del cual proviene el meteoro
para poder asociarlo en nuestro registro a un radiante, ¿ok? A una lluvia. Para ello tenemos que entonces, como les dije, proyectar hacia atrás el trazo del meteoro y ver si coincide con el radiante o el punto de origen de lo que es el radiante de la lluvia. Acá están todas esas identificadas. Ahora veamos cómo va a ser esa noche. Todos esos meteoros probablemente van a tener todas esas direcciones, van a estar en todas esas direcciones. Fíjense. Entonces allí tenemos que proyectar. Por lo menos el trazo más inferior y que está hacia la izquierda, que es el trazo más acentuado, más largo, si lo proyectamos hacia arriba, vemos claramente que proviene de las púpidas vélidas, ¿ok? El que está por debajo de la E del este, ¿ok? Del identificador del horizonte este, esa E roja, el que está debajo de él, que pasa sobre la L de la luna, si lo proyectamos hacia arriba, lo que sería hacia atrás, coincide con el radiante de las comas berenícidas. ¿Okay? Y así, cada meteoro que veamos tenemos que saber identificar de qué radiante viene. Probablemente no podemos identificarlos de todos a la vez, entonces usualmente se utiliza del radiante que viene o si no lo podemos identificar, le ponemos que es esporádico, ¿ok? Que es, no pertenece a las lluvias que tenemos identificadas o que podemos identificar nosotros en nuestro registro. Otra cosa allí, bueno, todo eso depende qué tanto registramos nosotros, qué tantas variables registramos, depende de la intensidad de la lluvia y por lo tanto de la cantidad de meteoros que se den en una hora. Si calculamos 120 meteoros por hora, son 2 meteoros por minuto, o sea, cada 30 segundos en teoría, un meteoro. Entonces tenemos que, para registrar todos esos datos, no nos va a dar tiempo. Entonces tenemos que saber seleccionar más o menos lo que sea más relevante para nosotros en nuestro registro o lo más relevante para hacer un registro internacional, si lo vamos a reportar por lo menos a la IMO, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver los tipos de reportes, de manera de qué es lo que vamos a registrar. Todos estos radiantes son menores. Ni Dios mediante ahí, cielo despejado ese 14 de diciembre, podemos ver unas 60 gemínidas y de repente unos 5 o 7 meteoros de las otras lluvias, que son menores, ¿ok? Entonces, bueno, todo eso depende de la cantidad de meteoros que veamos, la posibilidad de registro de tantos datos. Los reportes, como les estaba diciendo ahorita, que era el paso de la lámina siguiente, podemos hacer un reporte personal, particular, podemos hacer un reporte para nuestra organización y hacerlo entendible para otras personas que no entienden de las características técnicas del registro de una lluvia de meteoros, y podemos hacer un reporte internacional o registrar datos para elaborar un reporte en formato internacional, por ejemplo, para la IMO. Entonces, depende de ello, hay ciertos datos que registrar. Yo les planteé desde el principio todos los datos que se pueden registrar. Y ya vamos a ver cuáles usamos en cada uno de esos tipos. Fíjense, por ejemplo, un reporte de una lluvia menor, ¿verdad? 10, 15 meteoros por hora. Las Leónidas, de hecho, tuvo 21, 22 meteoros por hora. Las Leónidas, las que íbamos a registrar el 17 de noviembre pasado. Y una manera de registrar es esto: el encabezado, lluvia Leónidas, entre paréntesis Leo, el acrónimo de la lluvia, la fecha en cual realizamos la observación, el periodo de observación, como es para mí, yo lo pongo de 4 a 5 horas local de Venezuela, en la madrugada, el lugar Barquisimeto, el observador mi persona, que es de la Asociación Larense de Astronomía, ALDA, la nubosidad se identifica o se refiere en particiones o en quebrados o en octavos, ¿ok? Por lo menos 4 octavos significa que la mitad del cielo estaba cubierto, el 50% del cielo estaba nuboso, ¿ok? Y la otra mitad estaba despejado. O sea, no necesariamente es mitad y mitad, pero los parchos entre nubosos y despejados más o menos se asocian o se distribuyen de esa manera general. Venimos por lo menos la hora a las 4:15 de la mañana,
se registró un meteoro de magnitud 1, color blanco, velocidad lenta. La traza fue de 15 grados en el cielo. El tren no tuvo, la persistencia no manifestó, el radiante origen era de Leo, las Leónidas, no tiene ninguna observación adicional. A las 4:27 de la madrugada, un bólido de -4 magnitud, color azul, velocidad rápida, traza 60 grados, o sea, fue una tercera parte del cielo, considerando que el horizonte es 180 grados, entonces una tercera parte son 60 grados, horizonte de punta a punta. La persistencia, dejó persistencia durante 5 segundos ese trazo meteórico, el rastro humeante, recuerden que es la persistencia. El radiante fue de las Táuridas del Norte, NTA, y fue un bólido, es la observación, era de -4. A las 4:43 de la madrugada, otro meteoro de magnitud -2, de color verde, velocidad rápida, 10 grados de traza, se manifestó en tren, era un esporádico, no pertenecía o no lo asociamos a ninguna lluvia o radiante meteórico, y el tren estaba compuesto, como en las observaciones, registramos que por 5 fragmentos. ¿Ok? La parte de abajo, o sea, no se coloca en el reporte, sino es una referencia de las variables que estamos registrando, la hora, que es en hora local o de Venezuela, o universal, la magnitud visual, el color, que puede ser blanco, amarillo, rojo, naranja, verde, azul, magenta, turquesa, blanco azulado, blanco amarillo, blanco azulado, verde azulado, blanco azulado. Bueno, esas tonalidades. La velocidad, muy lento, lento, rápido, muy rápido. El trazo es el recorrido visual en el cielo, el destello luminoso, ¿verdad? Se mide en grados. El tren es los meteoros o fragmentos alineados a lo largo de la trayectoria por su fragmentación. La persistencia, que es la duración en segundos de la estela humeante. Si la deja, el radiante, el origen del meteoro, es el radiante del cual proviene. Y la observación, podemos identificar si es bólido, número de fragmentos, si hubo una explosión, una variación de colores u otro dato adicional. Este es un registro sencillo. Una lluvia menor da tiempo de registrar todas esas variables, de evaluar todas esas variables y registrarlas. Son de 10 a 20 meteoros por hora. Un meteoro cada 3, 5 minutos, estadísticamente espaciado. Da tiempo entonces de registrar, considerando que uno dure un minuto registrando. Y si son cada 3 o 5 minutos, podemos anotar todos estos datos, toda esta información. En lluvias más fuertes, de mayor cantidad, mayor flujo, bueno, la cosa se pone más enredada. Este es un reporte, otro tipo de reporte, otro modelo, igualmente personal, ¿verdad? Observación del máximo de las Gemínidas. Este correspondió al año pasado, el sábado 14 de diciembre del 2024. Lluvia de meteoros Gemínidas, aquí un poquito más formal, no se pone solamente el acrónimo Gemínidas, sino que se pone el código también. Es la lluvia 004. Gemínidas. Se identifica como 004 Gem. El observador fue mi persona, la Asociación Larense de Astronomía, el lugar Barquisimeto, las coordenadas geográficas, latitud y longitud, y la altura sobre el nivel del mar. El MALE, o la magnitud, la máxima magnitud visual observada a ojo desnudo durante la observación, en este caso fue de 3,3, la estrella más débil que podíamos ver, porque estaba la luna iluminada un 96%. El año pasado fue fatal. Aunque estaba totalmente despejado, fíjense, la nubosidad era 0 de 8, ¿ok? O sea, estaba totalmente despejado el cielo. El periodo de observación en hora local de Venezuela, de 2:30 a 3, fueron periodos de media hora, ¿ok? De 2:30 a 3 hora local de Venezuela, que representa de 6:30 a 7 en hora universal. Y ahí está, se registró en consecutivo el número del meteoro, la hora, la magnitud visual, el color, el trazo, la velocidad. Moderada es como decir media, no es ni rápida ni lenta, o sea, es otro término que se suele utilizar. Y el radiante del cual provenían Gemínidas, leyéndolo hacia abajo, Gemínidas, esporádicos, Gemínidas, 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 esporádicos, Gemínidas, Gemínidas. Y después otro periodo de observación de 5:30 a 6 amaneciendo, se observaron 5 meteoros, o sea, el meteoro número 9, 10, 11, 12 y 13, igual los mismos datos, hora local,
magnitud, color, trazo, velocidad y radiante. Fíjense que aquí registramos solamente gemínidas y esporádicos, que no, o sea, cualquier otro que no estaba asociado a las gemínidas. Un registro, digamos, más fácil, ¿ok? Y que no se vieron tantos meteoros porque la luna estaba 96% iluminada, casi luna llena, pues. Entonces mató todos los meteoros. Por eso podemos identificar también que se vieron meteoros solamente de magnitudes 0 o negativas. No se vieron meteoros de magnitud 2, 3 o 4. Porque fíjense que la magnitud arriba, la MALE, en el encabezado, dice que la estrella más débil que se podía ver era de 3.3. Entonces, bueno, si acaso podamos ver un destellito, un trazo muy corto de un meteoro que fuera 0, en este caso, como lo pudimos ver, porque el destello son rápidos, aunque puede durar un segundo. Entonces, otro tipo de meteoro, un poquito más, otro tipo de registro, un poquito más formal que el inicial, pero igualmente particular. Y finalmente, este es un modelo de reporte para la IMO, ¿ok? Que les hice el reporte anterior, fui complicando la situación o agregando más datos. Fíjense que este reporte, que es el formato internacional usado por la IMO, que es la Organización Internacional de Meteoros, dice lluvia de meteoros cuadrántidas. Esta fue en enero del año pasado, perdón, del 2019. Lluvia de meteoros cuadrántidas. ¿Ok? El acrónimo es CUA. Enero 4 del 2019, observador Roger Jiménez, correo, lo piden, ¿ok? Mi correo. Lugar de observación, complejo de observaciones astronómicas Talla Bexo, Cerro Saroche, Lara, Venezuela, que es donde tenemos nuestro observatorio astronómico. Las coordenadas, latitud y longitud y altura sobre el nivel del mar de ese sitio. El centro de campo de visión, que esto no lo habíamos hablado. Cuando uno observa una lluvia de meteoros, uno observa una parte del cielo, porque nuestro ojo alcanza como 120 grados aproximadamente, la visión, incluyendo la periférica. Entonces, aunque vemos todo eso un poquito más hacia arriba, hacia abajo, podemos abarcar moviendo la cabeza, pero siempre vamos a tener un centro de visión y más o menos lo asociamos a una estrella. Tenemos que referir en este tipo de formato un centro del campo de visión. Usualmente se utiliza una estrella. Entonces, esa estrella se utiliza normalmente 10 grados, de 10 a 15 grados por encima del radiante. ¿Ok? Y se refiere en ascensión recta y declinación la posición de esa estrella que utilizamos como campo de visión. Los datos que registramos inicialmente no va a ser en este modelo, lo vamos a registrar a pie en los modelos como el primerito que vimos. ¿Y qué vamos a registrar? Fíjense, eso sí, ya vemos acá algo más puntual. La hora, el radiante, el meteoro asociado con su radiante y la magnitud del meteoro. ¿Ok? Eso es lo que vamos a registrar, solamente 3 cosas. La hora en que vimos el meteoro, la magnitud que tuvo ese meteoro y a qué radiante pertenece. Porque si vemos entonces debajo del encabezado, vemos el periodo UT, hora de inicio, hora de fin. Este está en hora UT porque es formato internacional. El TEF es la tasa efectiva de observación o de visualización de la lluvia. Vamos a ver más adelante, vamos a explicar qué es eso. Cuando uno registra un meteoro, o sea, uno pierde tiempo anotando, por lo tanto, en esa hora de observación, en esa media hora de observación, en esos 45 minutos de observación, en este caso, fueron periodos de 45 minutos, los 45 minutos no estuvimos viendo el cielo. Vimos el cielo, registramos el meteoro, bajamos la cabeza y registramos, anotamos. Entonces, esa pérdida de tiempo se descuenta de el tiempo total de observación y eso da un porcentaje, ¿ok? Eso es lo que significa el TED. Más adelante lo vamos a explicar detalladamente. F es la cantidad o la proporción del cielo despejado, incluyendo nubosidad e incluyendo las obstrucciones alrededor del horizonte. Bien sea si estamos en una parte rural, las montañas, árboles, ¿ok? O en la ciudad, edificios. Entonces sacamos si todo el cielo totalmente despejado es un 100%, de más o menos qué porcentaje está cubierto. Tanto físicamente por sobre las orillas de los horizontes, a todo lo largo del horizonte, o también por la nubosidad. El límite de magnitud,
que sigue es el límite, es la magnitud visual o male que se tenía para ese momento o para esa hora, la estrella más débil que podíamos observar o que llegamos a observar en ese periodo de 45 minutos en este caso. Y después los flujos de meteoros, que es cuántos meteoros vimos. De cuadrántidas 3, de 6 a 6:45, vimos 3 cuadrántidas, 2 RG, que no recuerdo qué radiante es ese, 2 de otro radiante DSA y 8 esporádicos. De 7 descansamos 15 minutos, volvimos a ver de 7 a 7:45 UT, vimos 8 cuadrántidas, 3, 1 y 5 esporádicos. Descansamos 15 minutos, de 8 a 8:45 el otro periodo de observación, vimos 20 cuadrántidas, 1, 2 y 6 esporádicos. Y en el último periodo de observación de 6 a 6:45, que fue de 5 a 5:45 hora local de Venezuela, para que tengamos una idea, vimos 16 cuadrántidas, 1, 1 y 3 esporádicos. La parte de abajo es la distribución de las magnitudes de esos meteoros que vimos o mejor dicho, dentro del periodo, ¿ok? Entonces allí vemos que distribución de magnitudes por periodo. Bajamos a la línea siguiente, flujo. Ahí están los 4 periodos, ¿ok? De 6 a 6:45, punto y coma, separamos de 7 a 7:45, punto y coma, separamos de 8 a 8:45, punto y coma, de 9 a 9:45. Los 4 periodos de observación. El punto y coma es nuestro delimitador. Entonces, si bajamos a la línea de abajo, dice, de cuadrántidas, vimos 2 de tercera magnitud, o más 3, magnitud más 3, coma, 1 de cuarta magnitud, y hay punto y coma, quiere decir que ahí viene el separador, o sea que esas dos cuadrántidas de tercera magnitud y la otra cuadrántida de cuarta magnitud la vimos en el primer periodo de 6 a 6:45. Si después del punto y coma, tanto del flujo como de la lluvia, de radiante, entonces vemos de 7 a 7:45, vimos un meteoro de menos 2 magnitud, dos meteoros de 2,5 magnitud, 2 meteoros de 3 magnitud, 2 meteoros de 4 magnitud y un meteoro de 4,5 magnitud, y hay un punto y coma. Ahí se termina ese periodo para las cuadrántidas. Y así vamos indicando los 4 periodos con los 4 flujos de magnitudes para los meteoros observados. Igual para la lluvia de las cuadrántidas, bueno, ahí abarca 2 líneas, pero son 4 periodos, 4 flujos que están descritos allí. Para la radiante RGE está igualmente 3 puntos y coma, o sea que representa 4 periodos de observación de flujo. Las DCA también hay igual 4 y los esporádicos igualmente hay 4. Este es el tipo de reporte en formato internacional para la Organización Internacional de Meteoros, para la IMO, ¿ok? ¿Qué tenemos que registrar aquí para remembrar, para recordarles? Fíjense, registramos la hora del meteoro, qué magnitud tuvo y a qué radiante pertenecía. Eso es lo que vamos a registrar allí y con eso construimos posteriormente todo este reporte en formato internacional, ¿ok? Entonces, no es nada complejo, fíjense que más bien registramos algo fácil, ¿verdad? Son pocas variables que registramos de los meteoros y con eso podemos, con esas 3 horas, el meteoro y la magnitud, podemos construir este reporte en formato internacional. Seguimos y explicamos entonces, aquí si me permito leer, para esbozar lo que es el tiempo efectivo de observación y la cantidad del porcentaje de cielo despejado, ¿ok? Y el flujo de meteoros, que son las 3 cosas. El TEF, el tiempo efectivo real de observación, ¿verdad? Se define descontando el tiempo empleado en trazar meteoros, ¿ok? O en lo que uno se descuide, pues hable con otra persona, o ese tiempo hay que descontarlo. Normalmente estamos concentrados en el registro, en la observación y el registro de meteoros. Por lo tanto, perdemos tiempo solamente registrándolo y si comentamos con un compañero ni siquiera lo vemos. Porque estamos diciendo, mira, ¿viste ese meteoro color azul? Sí, allá arriba de Canopus.
Y listo, pero ni siquiera lo vemos, porque estamos hablando y viendo el cielo, por si sale otro. Entonces, seguimos. Normalmente siempre se pierde 1 minuto en distracciones. Al aplicar esta fórmula se calcula el tiempo medio perdido, que se resta del tiempo observado, para así obtener el tiempo efectivo de observación del periodo. Por ejemplo, si un observador emplease 1 minuto para registrar cada meteoro y viese 15 meteoros en 1 hora, tenemos un tiempo, un periodo de observación de 1 hora, ¿verdad? Lo definimos así, y vimos 15 meteoros. Entonces, si gastamos 1 minuto en cada registro y vimos 15, son 15 minutos, ¿ok? Entonces, en 1 hora, el TEF se calcula en minutos. Entonces, 1 hora, que son 60 minutos, menos el tiempo que perdimos, que es 1 minuto por cada meteoro, que son 15, 1 por 15, 15, entre el tiempo del periodo 60, o sea, 60 minutos de observación menos 15 minutos perdidos en el registro, ese total entre 60. Eso es un promedio de 0,75 horas efectivas de visión, ¿ok? O sea, de la hora vimos 0,75 horas, o lo que es lo mismo 45 minutos. Cuando uno se hace más práctico, adquiere experticia, los registros los hace más fluidos, ¿ok? Y en este caso, por lo menos para este tipo de reportes, que solamente ve la hora del meteoro o solamente registras la hora del meteoro y la magnitud del meteoro, entonces pierdes poco tiempo. Yo creo que aquí, para mi registro, si vamos un poquito atrás, vemos allí que el TEF para mí fue de 0,96, 0,95, 0,92. ¿Por qué? Porque el tiempo de registro era rápido, 3 segundos, 5 segundos. O sea, aquí iba a registrar 4:45 menos 3. Más nada. Entonces se eleva el tiempo efectivo de observación. El TEF se acerca a 1. Eso lo da la experticia, la facilidad y qué tantas variables uno registra. El otro, que es el porcentaje de visión cubierto o despejado del cielo, que se denota con la literal F, ¿verdad? Es un factor de porcentaje de campo de visión cubierto, porcentaje de campo cubierto. Pueden ser nubes, edificios, ¿ok? Cualquier montañas, un árbol que nos tape, ¿verdad? Entonces, ese literal F o esa variable se calcula 100 entre 100 menos el porcentaje cubierto. Ejemplo, un cielo sin nubes equivale a un 1, porque sería 100 entre el resultado de 100 menos 0, 100 entre 100 es 1. Un 10% cubierto, por lo menos por nubes, daría 1,11 el porcentaje de visión cubierta, ¿ok? La F. ¿De dónde saldría ese 1,11? Sería F es igual a 100 entre el resultado de 100 menos 10, o sea que sería 90. 100 entre 90 da 1,11, ¿ok? Y así se calcula ese F. El flujo de meteoros, que es acá donde empezamos a describir, que está la parte donde dice cuadrántida y las otras lluvias, ¿verdad? A la derecha, más o menos a la mitad del reporte. Esos son los flujos de meteoros, los meteoros que se corresponden a un radiante en específico. Y lo describimos en el reporte allí, de esa manera. Y en la explicación es, ese flujo son los radiantes que podemos observar con el campo de cielo escogido. Los radiantes activos. ¿Se acuerdan que cuando vimos para el 14 de diciembre van a haber 6 radiantes? Las gemínidas, que va a ser la lluvia fuerte, y 5 radiantes menores. ¿Ok? Se deben usar las abreviaciones de los nombres de las lluvias de meteoros manejadas por la IMO, porque estamos haciendo el reporte para la IMO, ¿ok? Entonces, como les dije, podemos usar en este caso el radiante de las gemínidas y de repente 1 o 2 radiantes, los que sean más fuertes, y utilizamos esporádicos para los demás, para asociar los demás. Esto es los tipos de reporte, digamos, de una manera más sucinta, que pueden realizarse, y todo lo que lleva el proceso de identificación, familiarización con una lluvia de meteoros, identificación y registro de todas las variables y los tipos de reportes que podemos realizar en base a los registros que hagamos.
y para quién los vamos a hacer. ¿Ok? Bueno, esta es toda la presentación. Voy a volver yo a visualizar aquí.